Hola, queridísimos amigos del ADN de la historia. Estoy con mis más queridísimos amigos, Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Alejandro Rosas. Y arrancamos este 2024 que esperemos que sea bueno, sin duda para todos, pero que está lleno de efemérides. Y vamos a hablar justo de eso. Exacto, un año que, bueno, todos los años, toda nuestra historia está llena de acontecimientos trepidantes, pero este sin duda será un año importante, políticamente hablando, pero no hay que olvidar la historia de nuestro país. Ya vemos muchas fechas que conmemorar. No, y además porque se cumplen o son centenarios o son 150 años, o sea, sí hay bastantes. Yo creo que la principal, y por ahí podríamos comenzar, sería que exactamente en el 2024 se cumplen 200 años de la República. Increíble. Y hay que celebrarlo. Claro, es el año en que México finalmente ya adoptó la forma republicana de gobierno. Desde entonces no hemos sido ningún otro tipo de gobierno, no obstante que por ahí estuvo Maximiliano, el gobierno constituido y legal, reconocido por naciones como Inglaterra, España, Estados Unidos, era la República encabezada por Juárez en ese momento. En Paso del Norte, pero claro, la República. Exacto. Yo creo que sí, sin duda es un acontecimiento importantísimo y hay que celebrarlo por todo lo alto. Pero esas 5 décadas que toma después de la República restaurada, de 1824 a 1867, yo creo que es el periodo más violento, tremendo, que incluso pudimos haber perdido esta nación. Por eso es tan importante festejar, ahí no es conmemorar, es festejar esa república. Hay muchas voces y sobre todo hubieron muchas voces a principios de ese siglo XIX. ¿Por qué empezar como república? ¿Por qué estábamos tan enamorados de la Ilustración, tan ilusionados también por esa representatividad que venía de atrás, ¿no? Ese espíritu gaditano de las Cortes de Cádiz de, ok, sí somos virreinato, sí somos un reino más, pero queremos representación, tenemos ya 300 años de ser algo completamente distinto y lo que queremos es que nuestras voces y nuestras demandas sean escuchadas de manera democrática. Eso fue, digamos, el primer acercamiento. Después vendrá tremenda la lucha de independencia, esos 11 años que el país literalmente se quiebra, y 1824 despegamos con esta admiración también por el federalismo estadounidense, del cual siempre hemos estado muy cercanos, tomamos esa manera, incluso nuestro nombre, los Estados Unidos mexicanos, pero es esa forma de la Ilustración, la Revolución Francesa, que siempre hemos tenido en el ADN ya como mexicanos. Yo tengo mis dudas. Ok, cuéntame. Mira, a mí me parece que la monarquía constitucional moderada que se propuso con la consumación era la lógica. Mira mi cabeza. Porque venías con 300 años de monarquía. Yo creo que el paso era haber... Y seguiríamos entonces siendo una monarquía moderada. Hubieras transitado tarde o temprano a la monarquía. Aquí el problema fue, digamos que tú eres católico hoy y mañana te amaneces y eres judío. O sea, era un cambio absoluto, un federalismo con una república federal a lo que había sido la monarquía durante 300 La años. religión y la política son cosas completamente No, pero lo que voy es eso. Así fue. Terminó la monarquía y al otro día somos república, copias la Constitución de Estados Unidos, la adaptas a lo mexicano, la adaptas mal porque además en la elección del presidente fue un desastre. Lo de la vicepresidencia fue desastroso. Y fue porque aquí la vicepresidencia se la daban a quien ganaba el segundo lugar en las elecciones presidenciales. Los reyes solo en la baraja y que vengan de 4 en 4. Yo creo que ahí empezó el desastre, que se pudo haber evitado si con la monarquía la vas trasladando. En unos años te hubieras convertido en una república. Aprendimos a hacer república. Eso me encanta, Alejandro. Prefiero una república endeble que una monarquía. Una república endeble que perdió 2.400.000 kilómetros cuadrados. Sí, fueron 5 décadas, efectivamente. Fueron 5 décadas y fueron momentos tremendos de invasiones, cómo se pierde el territorio, la guerra, la invasión. Después, no contentos con eso, todavía viene el Segundo Imperio francés, Maximiliano. Pero de verdad, teníamos en el ADN, yo sí tengo
tengo la impresión de que la ruptura con España, cuando fue la independencia, que se convierte, porque claro, no empezó como una independencia, empezó como este movimiento autónomo, regreso a la representatividad, se quería un poco más, no, se quería mucha representatividad, pero de pronto se rompe y entonces, bueno, ya, somos otra cosa. ¿Cómo qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una república. Eran los tiempos que soplaban en el mundo. Realmente era muy novedoso. Los jóvenes estaban convencidos de que le tocaba ya a ese famoso pueblo esa democracia. Era una idea nueva, la de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa. Pero ni Francia adoptó la república. No, pero fíjate, nosotros de alguna forma sí tenemos estamos muy adelantados. Nos costó 2.400.000 kilómetros y cuadrados. mucha sangre. Yo estoy de acuerdo en eso. Fue un costo tremendo, pero ahora ya que fue a chivo brincado, perdón mi expresión, festejemos esos 200 años. Una república, por endeble que sea, es representativa, es de todos, habla de democracia, habla de la posibilidad de participación. Pero fíjate, nos seguimos comportando como ciudadanía durante mucho tiempo como vasallos. Esto de que el ADN viene para nada. ¿Tú crees que no? No. A mí me parece que la monarquía... Está hablando del presidencialismo a ultranza. Claro. Bueno, pero es que tampoco la monarquía... Yo no siento que México hubiese sido... Quizá hubiera sido un paso más. Quizá hubiera sido un paso más. Yo creo que ahí, como dices, archivo brincado, nos saltamos ese paso, y eso es a mi juicio. Nos saltamos ese paso en que quizá debían haber sido 10, 12, 15 años de monarquía e ir transitando hacia la república. ¡Viva la Mira, república! En el tema económico estoy absolutamente de acuerdo. ¡Viva contigo. la república! Las voces ¡Viva de Alamán! las repúblicas! Pero tenemos muchas más. Claro, yo quiero decir otra. Yo quiero decir otra que además me parece de las más, y voy al tema que más me gusta, que justamente es virreinato. Se cumplen 500 años de la llegada de los 12 misioneros, la primera orden mendicante que llega a la evangelización. No estoy a favor, es un hecho histórico y me parece que es la forma espiritual y humanitaria de tratar esta vorágine que fue la conquista, y llegaron estos frailes, llegaron los franciscanos. 12 porque eran esos 12 apóstoles míticos también de Jesús. Llegan, digamos, el que presidía a estos prelados era Fray Martín de Valencia, pero entre ellos venía un hombre muy importante también para este país, que es Fray Toribio de Benavente. Los indígenas se vuelven locos cuando ven, se vuelven, digamos, les llama mucho la atención que llegan estos españoles completa y absolutamente diferentes a los lugartenientes o a los conquistadores como Hernán y Bernal Díaz del Castillo. Eran hombres muy sencillos, humildes, vestidos incluso con harapos, lo podemos decir, de esa pobreza franciscana histórica, no confundamos términos. Esa era la pobreza franciscana, y estaban ataviados con una especie como de ayate, sayón. ¿no? Sayón, el famoso sayón y el cordón. Vinieron a imponer una religión, vinieron a enterrar en el suelo a los viejos dioses. Que Tezcatlipoca ya no esté. Ya en 1524 efectivamente esos ídolos habían sido destruidos, y esos primeros 12 apóstoles son los primeros que le dicen también a los españoles: ojo, no los vas a acribillar ni los vas a matar, no hay inquisición para ellos, porque tienen alma, porque lo que hay que hacer es convertirlos. A mí me parece que humanitariamente es una labor importante. Sangre y fuego, pero bueno, yo creo que estamos un poco... Hoy estamos radicales y está muy bien. Venga, 30 años se cumplieron hace tan solo unos días del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Los indígenas mexicanos se levantaron y demostraron que tenían voz, porque habían sido invisibilizados desde 1521 hasta nuestros días. Y de repente, bueno, el ejército zapatista se levanta en Chiapas, nos deja a todos absolutamente sorprendidos, y por otro lado, con la certeza de esa necesidad imperiosa de hacer que se visibilizaran las enormes diferencias y la tremenda injusticia que se vive contra los indígenas de este país, que sigue sucediendo todos los días, lamentablemente. Hoy los campamentos zapatistas han desaparecido, pero sin embargo
sigue conservándose ese espíritu que hay que apoyar en la medida una de deuda, todas Benito, una deuda del Estado mexicano. Entiendo muy bien el Estado origen de todos nosotros. De todos nosotros, y ya 200 años de república, casi 200 años que se iban a cumplir en 1994. República que no contempla a los indígenas. Efectivamente. Entonces, sí también es una tarea, es una plana no hecha por nuestra república. No, y que la contempló como la monarquía, ese es el problema. Bueno, o sea, la república trató a lo largo de los 200 años a los indígenas como si fuera una monarquía, es decir, Valle con un sentido nacional, totalmente paternalista y además toda la parte de la explotación, pero ya en el sentido... ¿Esclavitud? Claro, o sea, en el primer siglo sí, pero ya cuando empiezan todas estas políticas indígenas, haz de cuenta que estás viendo a la monarquía española tratando casi como pueblos de indios, segregación, usos y costumbres, en vez de tratarlos de integrar a través de educación, de servicios públicos, de servicios médicos. O sea, de respeto a sus usos y costumbres, claro, de respeto a sus tradiciones, claro, de respeto a sus tierras ancestrales, de respeto a su manera de ver el mundo. Pero fíjate que la República... A su lenguaje, perdón. Claro, claro. Fíjate, la República en 1867 no veía una riqueza cultural en esos pueblos, no se mencionan. De hecho, Benito Juárez jamás habla de su condición, ni de esos pueblos, ni de nada. Al contrario, como que nos vamos en esta vorágine de progresa, edúcate, aquello es atraso, y no vemos la verdadera riqueza. Y yo tengo que levantar la voz para decir que hay usos y costumbres que deberemos y debemos de desterrar de una vez por todas. Por ejemplo, los matrimonios de las niñas a los 12 años. En fin, pero te fijas como que está coja la lección, porque por un lado sí se dice a principios del siglo, a finales del 20, 1992, García Canclini, todos estos, Rodolfo Stavenhagen, la riqueza de este país, Bonfil, es la multiculturalidad y las etnias múltiples. Pero a la hora de ponerlo en práctica, oh sorpresa, despertamos el enero de 1994 con esa realidad que no estaban integrados al país. No se vayan, seguimos en el ADN de la historia. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Y seguimos aquí hablando de efemérides de este 2024 que va a ser un año importantísimo. Tenemos por primera vez 2 candidatas mujeres a la presidencia de la República. Una de las 2, bueno, tendremos una mujer como presidenta de la República. Eso ya creo que está más visto imposible. Mira, y además va a ser la
número 33ª, o sea, la 33 presidenta, en este caso, la primera mujer presidente, porque yo creo que sale de ellas dos, la primera mujer presidenta en 200 años de república, y la número 33 si partimos nada más desde la primera presidencia de Porfirio Díaz en 1877. Entonces yo creo que también ese va a ser un hecho histórico fundamental, porque Que algún día 3 personas como nosotros contarán hace Exacto. 200 años. Exacto. Ajá. Y estaban conmemorando los 200 años de su república. Y qué importante este ejercicio democrático que vamos a votar. Qué bien. Defendamos eso, ¿no? Por supuesto. Y no lo demos por sentado, porque en esos 200 años ni votábamos todos, ni todas, ni tampoco hubo y además hubo momentos, por ejemplo, la invasión de los franceses, en que no había por qué votar. Así que festejemos eso. Y hablando de los franceses, 160 años de la llegada de Maximiliano y Carlota. Ellos llegan en 1864, entonces también son 160 años de ese fracaso monumental. No tenían que venir a meter las narices aquí. Qué bueno que los fusilaron a Maximiliano y qué bueno que enloqueció Carlota y tuvo 60 años de viuda, se lo calla. merecía. Sí, pero espera, hay que poner un poco de matiz. No, yo estoy fue una de invasión, acuerdo. fue una invasión, pero fue una invasión. ¿Por qué? Qué Fue bueno una invasión armada. ¿Por qué? Qué bueno que se volvió loca. No, bueno. Porque vino a meterse en donde no le llamaban. Bueno, ahí Ella sí sí tienes fue razón. una usurpadora, punto. Ahí tienes razón. A mí me cae bien en términos de como personaje estoy de histórico. acuerdo. Creo que tiene muchas cosas que hay que rescatar en términos de contar la historia, pero no tenían a qué venir a derramar sangre Estoy de mexicana acuerdo, ahí por sí. su ambición. No Por hay ni más- cómo defender. No hay. Creo que es Sí. la primera vez que estoy de acuerdo contigo en años. Podemos rescatar, estoy completamente de acuerdo con ustedes, me parece que su famosa anécdota y ingenuidad no cabe aquí. No. Fue una... Y el romanticismo que hay Nada, alrededor. nada. Y si le vemos un poco de qué familia provenía, su hermano es una de las personas más impresentables en la Francisco historia. José. No, Leopoldo de Bélgica, Ah, bueno, el de, no, bueno, el de claro, Carlota. claro. Pero Pero bueno, el papá, ella ¿o no. no? No, el hermano, o sea, el Bueno, hermano y fue el el hermano peor. de Maximiliano, Francisco José, otro salvaje. Pero Francisco Pero José hablemos estaba en su papel, de porque él ellos. era el emperador de Austria y se comportaba como tal. Uf. ¿Para qué nos mandan? Además nos mandaron al más idiota. Dijeron, bueno, elegimos al mejor... De los Habsburgo. de los posibles candidatos a emperador en México. El peor. Ya les había ido mal, entre este ya les Pero había ido parte mal de la en culpa Italia. la tuvo Napoleón Bonaparte, por Sí, supuesto. por supuesto. Y a ellos no les podemos quitar esa responsabilidad. Quizá trataron, ella cuando viene aquí a México, trata de gobernar con eso que le había enseñado el padre. En realidad, tienes razón, no pudo haber acabado bien el capítulo porque empieza perfectamente mal. Y Maximiliano, bueno, nos gustan como personajes, hablan de nuestra historia, es un periodo que hay que estudiarlo, hay que Nos verlo. gustan las monarquías, desde hace rato lo descubrimos. Nos gustan, nos gustó el imperio de Maximiliano y nos gustó el La imperio. corte, Nos gustó el pues corte que de se Don manejaba Porfirio. como una Nos corte, nos claro. gustó la Claro. corte de Santana. Ah, bueno. O sea, que era una corte. Y éramos república. Y éramos Sí, república. y hoy la verdad es que es un pecado culposo el chisme de las monarquías y nos parece interesante. Y bueno, no vaya a ser lo que le pase a Kate o a William de Inglaterra porque hagan de cuenta que pasó aquí o Diana es la gran víctima. En fin, sí tenemos esa pues admiración por la monarquía, pero bueno, creo que nuestro periodo monárquico hay que estudiarlo como eso y también esas luces que tuvieron muchas personas para regresarnos esta república, ¿no? La República Restaurada, Exacto. la cual celebramos por todo lo alto. Hoy no hay cohetes, pero debería haberlos. Sí, yo creo que es digno de recordarse. Yo también agregaría, por ejemplo, los 100 años de la rebelión de la Huertista. Bueno, no. La rebelión de la Huertista la cumplimos en diciembre del 2023, los 100 años del inicio, pero se va a prolongar hasta el 24 y entre las víctimas, y eso también me imagino que allá en Yucatán estarán listos para alguna conmemoración importante por el fusilamiento de este personaje muy, muy apasionante que es Felipe Carrillo Puerto. De él y sus Fusilado. hermanos. Claro, fue una masacre, me parece que 13 personas de golpe y porrazo. Y 2 de sus hermanos, no recuerdo los nombres. 3 Basilio de era sus uno, hermanos. o sea, son 3, pero es Felipe, Basilio es el otro y el tercero no recuerdo. Pero claro, 100 años de su fusilamiento. 100 años, pero tú dices bien, es resultado de la rebelión de la Huertista. Estamos hablando de este grupo de Sonora, la vorágine de la revolución. En algún programa comentamos que no había llegado mucho la revolución al sureste, ¿no? O al sur de nuestro país. Y sin embargo, sí me parece que en las figuras de Garrido Canaval, en Yucatán,
perdón, en Tabasco y en Yucatán con Felipe Carrillo Puerto, sí es una cosa increíble, porque es la Revolución Mexicana, pero aunada a estas ideas socialistas de la Revolución rusa, soviética. No, y aquí ya era la lucha del poder por el poder. O sea, ya teníamos constitución desde el 17, para el 24 los de la Huertista se levantan contra Obregón por la imposición de Calles como candidato a la presidencia. Sí. Y entre ellos, que defienden al régimen de Obregón, está Felipe Carrillo Puerto. Quienes matan a Felipe Carrillo Puerto son la gente de Adolfo de la Huerta. Lucha por el poder, punto. Y al interior de Yucatán, lo que había puesto fue un laboratorio, una utopía, sobre este gobierno socialista, este gobierno que le funciona muy bien. Es un gobierno que tiene grandes luces. A mí me parece maravilloso pensar el tema del alcoholismo, de decirle a los hombres de Yucatán, que además tenían una vida tremenda. Hemos hablado aquí de las haciendas enequeneras y de ese esclavismo moderno que tenían a los indios, a los indígenas. Entonces, decirle, a ver, no te vayas a la cantina, está prohibido beber porque vas a mejorar tu vida. A mí me parece eso también muy humanista. Pero yo creo que ya vale la pena que le dediquemos un programa. Sí, mejor, ok. Hablemos de Felipe Carrillo Puerto, de Elvia, de Alma Reed y de todo aquello Elvia es un personaje. ¿Qué otro más? En el 34 se establece, hace que del 34 ya son 90 años, ¿no? Sí. 90 años de la educación socialista que se establece en una reforma constitucional, la educación socialista en México, y fue un desastre porque el gobierno nunca pudo definirla bien, los maestros nunca entendieron y provocaron además ese brutal surgimiento del conservadurismo mexicano contra muchos maestros en las sierras y en las misiones culturales que estaba tratando de impulsar. Les cosían la boca. O les cortaban las orejas. O les cortaban las orejas o los colgaban. No, increíble, ¿no? Y bueno, la guerra cristera más o menos empieza un poquito antes, ¿no? Sí, pero sí, hace 100 años estaba en todo lo que da. Y justo ahora que estamos aquí en esta hacienda de Cortés, que seguimos en Coyoacán, San Juan Bautista, la iglesia de San Juan Bautista tuvo un episodio en esa guerra cristera, porque sacan a los feligreses que se habían refugiado en esa iglesia y hay una balacera, hay muchísimos muertos. En esta plaza de Coyoacán, en la Plaza del Centenario, también se vive uno de los capítulos más tristes del siglo XX, que fue la Guerra Cristera. Oye, y alguien que no llegó a los 200 años, caray, el Distrito Federal. Y hubiera cumplido. Iba a cumplir este año, en noviembre, pues sus 200 años. La muy noble y leal Ciudad de México, llamada Distrito Federal, que es un nombre feo. Era feo, ser oriundo, no voy a decir como nos dicen, nos decían, pero era feo la toponimia, ¿no? Pero estaba para decir del DF. ¿Qué eras? ¿Cuál es tu gentilicio como eso, gentilicio, distrito no toponimia? ¿Federalense o defequense? Defeño. Defeño. Ni modo, no, y el defequense, por Dios, no. Lo dije con mala fe, lo dije con toda mala fe. Pero el nombre Ciudad de México siempre ha sido como más... Es preciosa. Sí, así es. Oye, y a nivel internacional, pues se conmemoran los 80 años del desembarco en Normandía. El principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Uno de los días más duros. El famoso día de... 6 de junio. Una guerra de esa magnitud, debimos de haber tenido ya la lección aprendida, y por ahí dicen que la vida es la mejor maestra, porque si no aprendiste la lección te la vuelve a repetir y te la vuelve a enseñar. Ojalá la vida histórica del mundo no nos vuelva a repetir. Había una vieja conseja romana que decía: nadie tropieza 2 veces con la misma piedra, y habría que ponerle entre paréntesis, excepto los seres humanos. Ahora, lo que nos podemos poner a reflexionar en este inicio de año es que no nada más México, sino en el mundo hay heridas y procesos tremendos abiertos. Lo que está sucediendo en Gaza, lo que está pasando también en los inmigrantes, vemos en las noticias. En el Mediterráneo. Ya se hundió otro barco más en el Mediterráneo y murieron 70, 90. Dios mío, o los niños en Gaza, o los niños en Israel. La historia está tan viva y tan pende de alfileres, que no podemos más que pensar en este México nuestro y ser bien responsables para votar y ejercer ese derecho que tenemos. Es muy emocionante empezar el año. Exactamente, y como siempre, bueno, además de las tradicionales, seguramente ya la gente tiene marcados los puentes que tocan en el 2024, pero yo sí creo, y me gustaría que regresáramos a la República, porque hay que ver, en un año tan complicado como va a ser en términos electorales,
creo que vale la pena que recuperemos a nivel de cada estado su propia... ¿Cuándo se erigió como estado constitucional? Por ejemplo, en la Constitución del 24 había estados como Coahuila y Texas. Y Claro. el gentilicio era coahuiltejano, estaba también como uno solo el estado de Sonora y Sinaloa. O sea, no eran tantos estados como ahora, luego otros que se fueron agregando a lo largo de los 200 años. Pero yo creo que lo que hay que hacer es un recuento de las cosas buenas que hemos tenido como país en 200 años. Sin duda. Que hay arte, que hay cultura, que hay literatura, que hay gastronomía, pero también fundación de instituciones. O sea, hay mucho más que contar. Democracia Esa también. es la que hay que... Pero quiero hacer un paréntesis. Ahorita dijiste que Coahuila y Texas eran un mismo estado. Y hablando también de la invasión francesa, hay que hablar de la batalla de Puebla y hay que hablar de Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza nace en San Antonio de Béjar y ahora se llama San Antonio, Texas. Bahía del Espíritu Santo, Exacto. Texas. Bueno, y entonces qué increíble pensar que era un mismo estado. A mí me parece fascinante nuestra historia, pero también nos hace ser responsables de que eso no vuelva a suceder. ¿Cómo fue posible que hayamos estado tan distraídos, pongámoslo así, como para perder una guerra, sí, injusta, desigual con los Estados Unidos, pero que no vuelva a suceder una cosa así con nuestro territorio, con nuestra soberanía, con nuestro territorio? Me parece No, lo peor es que fue una guerra de independencia. Me parece que también se celebra en el 74, si no estoy equivocado, Baja California Sur se convierte en estado, deja de ser Había sido territorio. territorio, sí, ¿verdad? Claro, claro. Creo que es en el Y 74. como dice Alex, tomar conciencia de qué es esa república, quiénes fueron primero, cuándo Guatemala ya no formó parte, digamos, de nuestro país, cuándo Belice. Somos una historia tan interesante, tan importante, y políticamente y culturalmente somos algo que se cuece aparte. Cuéntenos qué esperan de este 2024. Cuéntenos, mándenos un mensajito, ¿qué esperan? Porque todos esperamos algo, sin lugar a dudas, y esperamos que sucedan cosas buenas. Y nosotros por lo menos se los deseamos a todos ustedes. Claro, y desde luego creo que aquí nos pueden acompañar en todas estas efemérides, en todos estos momentos históricos que tenemos. Hay una cosa que quiero retomar de las órdenes mendicantes que se están cumpliendo 100 años. Fray Toribio, 500. perdón, 500 Yo años. dije, Fray Toribio de Benavente, que le decían motolinía, es una anécdota interesante porque motolinía quiere decir en náhuatl el pobre, el harapiento. Entonces, ¿cómo ha de haber generado impacto? Pero tú decías, Benito, que nuestras instituciones y la forma que somos, dentro de toda esa mezcla y de ese sincretismo y de ese mestizaje, también están esas fundaciones, esos evangelistas, esas personas, no nos las podemos arrancar ni quitar. No. Es la parte que fue. No, de eso estamos hechos. Sí, bueno, si vamos a Huejotzingo, donde están representados esos 12, es un arte virreinal precioso, todo lo que está en los muros. También es como es parte de nuestra historia, no nada más para decírselo a los turistas, vivámoslo nosotros, esa historia de hace 500 años. ¿Qué más? Tenemos que agradecer enormemente a la Hacienda de Una vez Cortés más. habernos acogido durante una vez más para poder contar todo esto que sucede y sucederá durante el 2024, todas esas conmemoraciones, celebraciones y hasta llantos que tendremos que soltar durante todo este año y bueno, ejerzan su derecho a la democracia, al voto, a decidir por nosotros mismos quién queremos que nos gobierne. No dejen de salir a votar, que creo que es muy, muy importante. Tenemos que comportarnos como ciudadanos en el 2024. El punto es votar, la elección el voto es libre y es secreto, cada quien por quien quieran, pero hay que comportarnos como ciudadanos. Así lo quería Madero. Ay, Venga. Madero, claro. Y así es como nuestra república se ha dado. Muchísimas gracias. Esto fue el ADN de la historia. Gracias.